Buenas noches para todos, hermanos. Dios los bendiga de una manera muy especial. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido, nos ha dado un día más de vida. Creo que es un regalo preciado, amén. Y nosotros decidimos qué provecho sacarle a cada día que Dios nos da. Es cuestión de decisión, amén. Si bien es cierto, hermanos, hay situaciones adversas en la vida, pero en medio de todo, Dios está con nosotros para darnos la victoria. Así es que sean bienvenidos todos en el amor de nuestro Señor Jesús. Dios bendiga a mi hermano Oscar, a mi cuñada Fresia, que están en esta noche gracias acá con nosotros. Es una bendición tenerles en esta noche. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, amén. Dios bendiga a hermana Carlita también, que está acá. Amén. Es una bendición tenerle con nosotros, amén. Que ella, por cuestiones de trabajo, pues sabemos de que está en la ciudad capital, pero nos alegramos de verle y saber que está bendecida, que está bien, y lo mejor de todo, amén, siempre en pie, sirviendo al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Vamos, hermanos, a aprovechar este tiempo para darle continuidad a nuestra enseñanza que iniciamos hace algunos jueves atrás, amén. Y para ello quiero invitarle que vaya juntamente conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos del 12 al 17. Cuando lo encuentre, puede alabar al Señor con un amén. Si no tiene ningún impedimento por eso, sus pies, voy a invitarle a que lo haga. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 12 al 17. Vamos a leer en forma antifonal, hermanos, amén. ¿Está conmigo? Leemos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos del 12 al 17, y nos dice de la manera siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero repite tu nombre, no has negado ni fe, y aún los días en paz. Testigo, ¿quién fue nuestro entre vosotros donde mora Satanás? Verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Verso 16: por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Puede tomar su lugar en esta noche, hermanos. Como dije, vamos a dar continuidad a nuestro estudio bíblico, el mensaje, amén, a las 7 iglesias del Apocalipsis, tercera parte, mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ya estudiamos el mensaje de Cristo, amén, a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Esmirna. Y en esta noche pues nos corresponde estudiar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Para iniciar, déjeme decirle que Pérgamo es la iglesia que se mezcló con el mundo. Amén. Que aceptó la forma de vivir del mundo, creyendo que no iba a afectar su relación con Dios. Pero déjeme decirle que cualquier mezcla que se haga con el mundo, indudablemente va a afectar la relación con Dios. Amén. En Pérgamo, en esta ciudad, había muchos santuarios, entre ellos un santuario al dios Zeus. Era una estatua enorme que medía 14 metros de altura.
Tenía un templo de adoración para dar culto también al emperador Augusto César. Pérgamo se había convertido en el centro de culto de adoración al emperador romano. Amén. Pero déjeme decirle que, si bien es cierto, este mensaje fue enviado directamente a la iglesia de Pérgamo. Amén. Pero también, hermano, Dios a través de su palabra habla a la iglesia, o sea, a su iglesia de estos días. Y nos hace la advertencia y nos deja bien claro lo peligroso que es, amén, admitir mezclas. Porque déjame decirle que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es puro y no admite mezclas, hermano. Amén. Esta noche continuaremos con el estudio de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Como dije anteriormente, hoy estudiaremos el mensaje, amén, a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es otra ciudad ubicada en la región o provincia romana en aquel entonces del Asia Menor. Y era una ciudad que se caracterizaba por su belleza natural, pero de igual manera por su belleza arquitectónica, a tal grado que se dice que era una de las ciudades más bellas del mundo antiguo. En ella había muchos tesoros de la cultura y de la región, tanto griega como romana. Pérgamo era famoso por varias razones. Una de las razones por la cual esta ciudad era famosa es que acá estaba ubicada la segunda biblioteca más grande del mundo después de la biblioteca de Alejandría. Los habitantes de Pérgamo le daban mucho valor a la lectura y a la escritura. Pero era importante también porque era famosa por la elaboración de pergaminos para la escritura, ya que era una de sus principales industrias, y en ella estaba ubicada el más grande templo, y como dijimos, dedicado a Zeus, que para los griegos era su dios principal. Amén. Pero también habían templos en los cuales rendían culto a los emperadores romanos. Y déjame decirle que nuestra adoración tiene que estar dirigida únicamente al Dios Todopoderoso. Amén. Pérgamo fue nombrada como la capital del Imperio Romano en aquella región de Asia Menor. Es decir, que la ciudad de Pérgamo era el centro religioso y político de esa región. Pero hermano, cuando hablamos del Evangelio, en ningún momento estamos hablando de una religión. La Biblia no presenta el Evangelio como una religión más, de ninguna manera. Si bien es cierto, hoy en día, hermano, hay muchas religiones. Y aun cuando todas las religiones dicen Dios o dicen llevar a Dios, eso no es cierto. Eso no es verdad. Porque déjeme decirle que la religión, aun cuando dice Dios, no lleva a Dios. Jesús lo dijo claramente, que solo hay un camino que lleva a Dios, que lleva al Padre, y ese camino, Jesús lo dijo claramente, es Él, es Jesucristo. Y Él lo confirmó diciendo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar a Dios sino a través de Él. Ahora bien, reflexionemos sobre el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia de Pérgamo. El primer punto que queremos desarrollar en esta noche es la vida religiosa de Pérgamo. Como dijimos, tenía un gran altar
y este altar estaba dedicado a Zeus. Su aspecto era el de un trono o una silla, y durante todo el día y todos los días del año se elevaba desde ese trono el humo de sacrificios ofrecidos a este dios que le llamaban Zeus, a quien le consideraban como el padre de todos los dioses y de todos los hombres. Ahora bien, hermano, déjame decirle, amén, que Dios es único y que como Él no hay otro. Aun cuando los griegos le consideraban como el padre de todos los dioses y el padre de todos los hombres, nosotros solo reconocemos a un Padre celestial, que es a Dios a quien usted y yo servimos, y solo a Él dirigimos nuestra alabanza y nuestra adoración. Pero también había ahí un gran templo, amén, que se había erigido para la adoración, según ellos, al dios curandero, que se llamaba Esculapio. Sus templos siempre estaban cerca de los hospitales y lo adoraban bajo la forma de la serpiente, símbolo adoptado por los que ejercen la medicina en la actualidad. Y si usted ha observado, amén, el símbolo de la medicina es este: dos serpientes, amén, que se entrelazan. Y de ahí, ese símbolo nació en Pérgamo. Y era un símbolo en el cual rendían o veneraban a ese Dios que era considerado como el Dios curandero, que se llamaba, como dijimos, Esculapio. Pero la Biblia a nosotros nos refleja que existe un Dios, amén, que es Dios nuestro sanador. Y cuando Él se revela al pueblo de Israel, se revela de esta manera: Jehová Rafa, diciendo: yo soy Jehová tu sanador. Y nosotros creemos que el Dios que sana, amén, tanto la dolencia como las enfermedades, amén, es el Dios que usted y yo adoramos, amén, el único Dios verdadero. Él es nuestro sanador. Es más, Jesús, amén, se presenta y dice que Él llevó toda enfermedad, toda dolencia a la cruz del Calvario, y que por su llaga nosotros fuimos curados, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y este símbolo de la serpiente significaba salud para los de Pérgamo, pero para los cristianos representa un mal, y nosotros sabemos a quién representa la serpiente. Un título famoso que se daba a Esculapio era el de Salvador, un título que solo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, amén. Nuestro Señor Jesucristo es el único Salvador, es aquel que tiene todo poder para salvar, que tiene todo poder para liberar, que tiene todo poder para perdonar todo pecado. Así es que el único Salvador se llama Jesucristo, amén. Gloria a Dios, aleluya. También era el centro del culto al César. Desde el año 29 a.C. tuvo un templo dedicado a este emperador. Y esto significa que los cristianos de Pérgamo vivían bajo una continua amenaza de muerte, pues ellos no daban gloria a César, no daban gloria a Zeus, no daban gloria a este Dios curandero, daban gloria al Dios vivo y verdadero. Amén. Todo esto hacía de Pérgamo un centro del paganismo y la maldad, a tal grado que la Biblia dice que ahí estaba el trono de Satanás. Era un lugar
donde se obligaba a los hombres a dar el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, a César, de Salvador a Esculapio, y de padre de los dioses y de los hombres a Zeus. Dese cuenta, hermano. Por eso la Biblia dice que era ahí donde estaba el trono de Satanás. Cosas que solo, amén, le pertenecen a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. A César obligaban a las personas o los habitantes que lo proclamaran Señor con mayúscula. A Esculapio como Dios Salvador, y a Zeus como el Padre de todos los dioses y de los hombres. Para un cristiano no había nada que fuera más demoníaco ni satánico que eso, hermano. Es por esto que Jesús les dijo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. El segundo punto que queremos desarrollar en esta noche es un interrogante. ¿Qué dice el Señor a la iglesia de Pérgamo? Cuando Juan escribe las cartas a las 7 iglesias, Pérgamo está en su época de apogeo económico y político. Pero déjame decirle, amén, que aun cuando esta ciudad se encontraba en un apogeo económico y político, eso no era lo más importante. Porque déjeme decirle que eso no es lo más importante en la vida del ser humano. Lo más importante en la vida de cada persona, amén, es contar con la salvación provista a través de Jesucristo. Es tener a Jesús en su corazón, amén. Porque aun cuando era una ciudad que estaba en apogeo económico y político, era una ciudad que vivía en miseria espiritual. ¿Por qué? Porque había hecho una mezcla de lo santo y lo profano, y esto no se puede hacer ninguna alianza con el mundo, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por ello, lo que el apóstol transmite a los creyentes de esta ciudad puede sorprender a muchos. Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, amén. Déjame decirle que muchas iglesias actuales se parecen en parte o en toda a la iglesia de Pérgamo. Pero nuestra lucha, amén, tiene que ser esta, hermano, amén. Vivir un evangelio puro, amén. Vivir practicando, estudiando y predicando la sana doctrina, gloria a Dios, sin hacer ninguna mezcla o ninguna alianza, hermano. Gloria a Dios. También se dice, escribe al ángel, amén. ¿A quién se dirigirá cada vez el anciano apóstol cuando dice: escribe al ángel de la iglesia? Indudablemente al encargado o pastor de la congregación. Según las leyes romanas, los gobernadores estaban divididos en 2 categorías: los que tenían la ley de la espada y los que no la tenían. Y aquí habla, amén, de, gloria a Dios, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Amén. Los que poseían la ley de la espada tenían derecho de muerte o de vida sobre todos aquellos habitantes que pertenecían a su provincia, en la cual administraban su autoridad. Su palabra era ley suficiente para que cualquier hombre fuera ejecutado al instante. Amén. Sin embargo, los cristianos no deben olvidar
que Cristo siempre tiene la última palabra, pues posee la espada aguda de 2 filos. Amén. El poder de Roma era aterrador, pero el poder del Señor es mucho más tremendo aún. Es evidente también que la iglesia de Pérgamo se desviaba de la palabra de Dios, y el Señor les recuerda que Él tiene la espada de 2 filos. Esa espada que simboliza autoridad, y así como los gobernadores, amén, tenían a esa autoridad, y que en su boca, amén, estaba vida o muerte, porque su palabra era suficiente para realizar cualquier ejecución, para ejecutar a cualquier persona o para perdonarle la vida. Dios tiene todo poder, hermano. Amén. Y dice la Biblia que Dios es un Dios justo, pero también dice que no va a dar por inocente a un padre. Es por esa razón, hermano, que nosotros debemos de tomar muy en cuenta cómo vivimos nuestra vida cristiana. Amén. Porque todos aquellos, dice la Biblia, que se esfuercen, amén, por perseverar, por hacer el bien, por agradar a Dios, Dios los va a recompensar con la vida eterna, pero pagará ira y enojo a aquellos que se rehúsen a creer en Él. Gloria a Dios. A veces, hermano, Dios nos lleva a lugares difíciles, y sin lugar a dudas, Pérgamo era un lugar difícil para aquellos cristianos de esa época. ¿Por qué? Porque eran incitados a adorar a ídolos, a dioses muertos. Es más, tenían también que adorar a César. Y déjame decirle, mi amado hermano, que hasta acá ellos no habían doblegado su fe. Amén. Y eso implicaba, amén, que ellos en dado momento podían ser ejecutados por la autoridad que los gobernadores tenían en ese entonces. Amén. A veces Dios nos lleva a lugares difíciles. Jesús vino a este mundo y le rechazaron. Por lo tanto, si vivimos en un ambiente hostil, recordemos que Jesús sabe y conoce todo ese dolor que los cristianos puedan padecer. Amén. Él nos ve y nos entiende. Tiene una palabra especial para los que viven en un lugar difícil, como dice lo siguiente, Apocalipsis 2:13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Era un lugar difícil para los cristianos de aquel entonces. Pero dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y eso es muy importante, que aún sin dudar la persecución que sufrían, se habían mantenido firmes y no habían negado su fe. Amén. Ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amén. En tiempos de Babilonia, ahí tenía su trono Satanás. Pero al desaparecer Babilonia, Satanás trasladó su trono a Pérgamo. Y el Señor Jesús lo afirma. No era fácil para los cristianos evangelizar y estar en pie en un lugar como ese. Hermano, por eso la Biblia dice que nosotros no debemos de sorprendernos cuando pasemos por la prueba de fuego. Amén. Desde ese entonces, déjame decirle que este grupo de cristianos, amén, sufrían por la causa de Cristo. Estaban en un lugar duro para evangelizar, pero sin embargo no habían negado su fe. Ahí se encontraba el altar más grande del mundo en honor a un Dios muerto, y ahí fue donde Satanás puso su trono. Pero les dice: pero ustedes retienen mi nombre.
La frase habla de una firme fidelidad al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la Biblia nos insta a ser fiel hasta la muerte. La Biblia nos insta a perseverar hasta el fin, hermano. Indudablemente, usted en su vida cristiana ha pasado situaciones difíciles, amén, duras, dolorosas, amén. Pero hasta aquí Dios lo tiene en pie. Y así como Dios le ha ayudado hasta este día, Dios lo va a seguir ayudando y lo va a seguir sosteniendo para que usted y yo lleguemos triunfantes, amén, y entremos un día por las puertas del cielo. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Déjeme decirle que es necesario aferrarnos al nombre del Hijo de Dios y que nunca lo invoquemos en vano. Amén. Y que en ningún momento neguemos la verdad con nuestra conducta, hermano. Es necesario que honremos a Dios en todo y que vivamos una vida de integridad. Y le dice: no has negado mi fe. Dijimos que había también un templo para adorar al emperador romano como Dios, y ahí coreaban y gritaban todos los días: César es el Señor. Eso era lo que gritaban, lo que coreaban, y lo repetían constantemente: César es el Señor, todos los días. Pero los cristianos de Pérgamo permanecían fieles, confesando que solo Jesús es el Señor. Y es lo que nosotros confesamos también, y seguiremos confesando que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, y que Él es el Señor y que Él es el único Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, dice el Señor, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Déjame decirle que Antipas fue un mártir y fue pastor de la iglesia de Pérgamo, y fue muerto delante del pueblo. Murió quemado dentro de un buey de bronce. Cuando le decían que renunciara a Cristo para poder salvar su vida, él no lo hizo. Aun cuando fue amenazado y le decían: si tú no niegas al Cristo que predica, vas a morir quemado. Y él dijo: no me importa morir quemado, porque él estaba consciente, hermano, que los hombres pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Gloria a Dios. Y este hombre se mantuvo fiel, gloria a Dios, sin importar, y murió por la causa de Cristo. Pero sabe, amén, y es impactante las palabras de este hombre cuando dijo: si el mundo está en contra de Antipas, entonces Antipas está en contra del mundo. Pero no voy a doblegar mi fe, no puedo negar a aquel que me ha dado tanto, no puedo negar a aquel que me dio la vida y me da una salvación y una vida eterna. ¡Qué convicción la de este hombre! Gloria a Dios. El único nombre que aparece de un fiel de la iglesia en Pérgamo es el de Antipas. Amén. Y aparte de esta cita, no hay ninguna otra mención acerca de él en las Escrituras, hermano. Gloria a Dios. El tercer punto desarrollado, amén, es este. La iglesia de Pérgamo recibe dos reprensiones fuertes, dos censuras. Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, dos cosas que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Aquí el Señor pone de manifiesto uno de los principales problemas de la iglesia de Pérgamo, y es la doctrina de Balaam. Ahora preguntémonos, ¿cuál es la doctrina de Balaam? Usted sabe, Balaam fue un profeta de Dios que lamentablemente se corrompió. Le hizo caso a Balac para maldecir al pueblo de Dios, aun cuando Dios no se lo permitió, cuando Dios le había dicho claramente que no lo hiciera. Balaam significa desviador del pueblo, y era eso lo que esa doctrina de Balaam hacía: desviar a los cristianos de la verdad cristocéntrica. Amén. Balaam fue también un profeta mercenario por amor al dinero y a las cosas materiales. No pudiendo él mismo maldecir al pueblo, aconsejó Amén. ¿Qué hace su hermano? Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aconseja a Balac, rey de los moabitas, para fomentar que los israelitas se unieran, se casaran y adulteraran con las mujeres moabitas, lo cual estaba prohibido. Amén. De esta manera, los israelitas se contaminaban con la idolatría de los moabitas. Balaam quedó en la literatura judía como el prototipo del inductor al mal. De ahí que la palabra de Dios dice en Números 31:16: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Esta doctrina inducía a adulterar, inducía, amén, a hacer mezclas, a hacer alianzas, lo cual no se puede, hermano. Repetidas veces la palabra de Dios hace un llamado a los cristianos a que se aparten de todo lo malo y a que vivan en santidad, a que sean santos, porque Dios es un Dios santo. Amén. Déjame decirle, gloria a Dios, que el Señor se refiere a la doctrina de Balaam. Amén. En tocante a la iglesia de Pérgamo, que sabe, era la doctrina que inducía a cometer adulterio espiritual. Y algo bien marcado del adulterio espiritual es rendir culto a otros dioses, hermano. Amén. Y de igual manera, a tener una relación de lo santo con lo profano, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Una enseñanza que tenían era: si son predestinados, no importan cómo vivan. Y ahora viene a mi mente, hermano, doctrinas que hoy en día se proliferan. Dice: no tenga pena, si usted es salvo, viva como quiere, va a ser salvo. En cambio, aquellos que ya estén condenados, hagan lo que hagan, van a estar condenados. Si eso fuera cierto, ¿qué sentido tendría predicar el evangelio? ¿Qué sentido tendría pelear la buena batalla de la fe y esforzarse por la causa de Cristo? Amén. Esa era una enseñanza, amén, que tenían. Y les decían: si son predestinados, no importa cómo vivan.
pues de todos modos van a ser salvos. Mentira del diablo. La palabra de Dios nos hace un llamado a permanecer firmes, a perseverar hasta el final, porque nos dice claramente que solo los que perseveren hasta el fin van a ser salvos. Y eso nos indica, hermano, que debemos de pelear la buena batalla hasta el final, que no podemos quedarnos a medio camino. Amén. Y sabe, a pelear la batalla, a permanecer firmes en lo que hemos creído. Nunca admitamos mezcla, nunca hagamos alianza, amén, con el mundo, porque Dios nos sacó del mundo para llevar una vida diferente a como el mundo vive, mi amado hermano. Y eso yo le digo en esta noche: viva, pero viva para agradar a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Era una doctrina de libertinaje doctrinal y moral. Y de esta manera, muchos que eran fieles al Señor pecaban al comer cosas sacrificadas a los ídolos y al caer en un adulterio espiritual, hermano. Jesús quiere que su iglesia sea pura y santa. Porque la Biblia dice que Jesús viene por una iglesia, pero no por una iglesia cualquiera, sino por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. Esto, hermano, esta doctrina, amén, de Balaam, pareciera ser lo que muchas iglesias hoy en día están viviendo. Viva como quiera, viva con libertinaje, no hay ningún problema, todo con modestia. No, hermano, no puede ser posible. Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. Dios dice claramente que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo, que somos nueva criatura. Y por lo tanto tenemos que vivir como nueva criatura, porque recuerde que las cosas viejas ya pasaron y el Señor las ha hecho todas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Había ese problema, y es esa represión que Cristo le hace a la iglesia de Pérgamo. Amén. Que habían retenido la doctrina de Balaam. Y de igual manera, el verso 15 del capítulo 2: también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Esas son las dos censuras fuertes que recibe esta iglesia. La que yo aborrezco. Igual como el mensaje a la iglesia de Éfeso, Dios le dice, hermano, a la iglesia de Éfeso que aborrece la doctrina de los nicolaitas. Éfeso la aborrecía por completo. En cambio, a Pérgamo le dice que retiene la doctrina de los nicolaitas. Amén. El nicolaísmo no es otra cosa sino una mezcla del evangelio con el paganismo. Amén. Y eso no puede ser posible. Es la mezcla pagana donde se intercala lo santo con lo profano, la palabra de Dios con la idolatría. ¿Sabe? Podemos decir, el clero es una corriente nicolaita. Amén. Pero los hijos de Dios no admiten, amén, este tipo de doctrinas. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual aborrezco, dijo Cristo. De acuerdo a lo que el apóstol Juan escribe a la iglesia de Pérgamo, era una realidad
que esta doctrina ya estaba infiltrada en esta iglesia, hermano. Y se había enraizado en esta iglesia. Ya habían cristianos contaminados o personas que estaban encubiertas contaminando y corrompiendo a la iglesia. ¿Dónde están los nicolaitas hoy en día? Sin lugar a dudas, los nicolaitas son todas aquellas personas que se han apartado de la verdad de Dios y han echado a un lado las verdaderas enseñanzas y doctrinas de la Biblia, que es la palabra de Dios, hermano. Pero la Biblia nos insta a retener lo que hemos creído desde un principio. Y yo le digo, no se mueva, manténgase en lo que ha creído y viva siempre un evangelio puro. Gloria a Dios. Esas son las dos fuertes reprensiones o censuras que Cristo le habla a la iglesia de Pérgamo. Pero en Apocalipsis 2:16 dice: por tanto, arrepiéntete. ¿De qué se tenían que arrepentir? De haber aceptado la doctrina de Balaam y de retener a la doctrina de los nicolaitas, amén, porque le estaban haciendo tanto daño a la iglesia. Y le dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es un llamado a arrepentirse de la doctrina de Balaam y del nicolaísmo. Y Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo nos está hablando a nosotros como iglesia e individualmente a cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. No solo a la iglesia de Pérgamo, sino a cada iglesia y a cada cristiano, hermano, que está coqueteando con el mundo y con estas doctrinas, amén. Pues el Señor aborrece esto, amén. Tanto así que el Señor dice: pelearé con la espada de mi boca. Dios no puede soportar eso, amado hermano, amén. Gloria a Dios. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. En Pérgamo hacían continuamente grandes banquetes en honor a los dioses paganos que se festejaban, y la gente comía gratis. Esto era una terrible tentación para los cristianos de aquel entonces. Pero el Señor les dice: el que tiene el maná escondido, un alimento espiritual como el agua de vida y el fruto del árbol de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene cosas muchísimas mejores para aquellos que son fieles, para aquellos que perseveran. Gloria a Dios. El alimento que Dios nos da si sacia nuestra hambre, el agua viva que Dios nos da si sacia nuestra sed, no así el mundo. Si bien es cierto, el mundo puede ofrecer banquetes, manjares, puede ofrecer agua, pero déjame decirle, como dijo el himnólogo, que el mundo es un desierto, que agua para el alma no puede producir. Pero en cambio, lo que Cristo le da a sus hijos, si los sacia, si los llena, gloria a Dios, a tal grado que la Biblia dice: mas el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Es por eso que ahora usted ya no necesita nada de lo que el mundo le ofrece, porque creo firmemente que Cristo, amén, que su Santo Espíritu ha podido llenarnos todo y saciar todas nuestras necesidades. Gloria a Dios.
Usted se preguntará por qué el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo lo siguiente. Y le dice: y le daré una piedrecita blanca. Déjame decirle que en ese entonces era muy común hablar de las piedrecitas blancas. Y habían piedrecitas blancas y piedrecitas negras. Pero acá la palabra de Dios dice que al que venciere le dará una piedrecita blanca. Y en ese entonces era muy común y se hablaba de piedrecitas negras y blancas. Y había una total diferencia. Cuando un juez emitía una sentencia y le daba una piedrecita blanca, eso daba a entender que era absuelto. Pero si le daba una piedrecita negra, era condenado. Y la Biblia dice que Dios dará una piedrecita blanca. ¿Y saben por qué? Porque todos nuestros pecados, amén, fueron perdonados. Y así dice la Biblia, que ahora ya no hay ninguna condenación para quienes, para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Cuando emitían un juicio, le daban al rey una piedrecita. Y si era negra, era culpable. Y si era blanca, era inocente y era liberado. Ahora somos inocentes, hermano. No por nuestros propios méritos, sino por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, sino por esa preciosa sangre que vino a limpiar todos nuestros pecados, y ahora somos presentados justos delante de Dios Padre. Y sabe, también fuimos hechos libres, porque así dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres para adorar al Señor, somos libres para servir al Señor. Hay libertad en nuestras vidas, y ahora disfrutamos de esa libertad con la cual el Señor Jesús nos ha hecho verdaderamente libres. Aleluya. Ahora bien, fíjese en esto. Lo más probable es que el Señor les diera a entender algo que ellos en su tiempo conocían muy bien. Y era que cuando alguien era invitado a un banquete, le daban una piedrecita blanca. Hoy se envían invitaciones. Y en las fiestas así más de caché, si usted no lleva la invitación, no lo dejan entrar. Amén. Y en aquel entonces, cuando se hacían banquetes, se daban esta piedrecita blanca que servía como una identificación personal para que el invitado pudiera entrar al banquete. Amén. Y sabe, esta piedrecita se partía en dos. Amén. En una de las mitades figuraba el nombre del anfitrión, y en la otra el nombre del invitado. Y al llegar al banquete se juntaron las dos, y si coincidían, podía pasar adelante, podía pasar y disfrutar del banquete. Amén. Y sabe, Dios nos ha dado esa piedrecita, y el cual está su nombre, un nombre nuevo. Amén. Y cuando usted llegue, esa piedrecita va a tener su nombre, y dice: no, pues este es un invitado, pasa adelante. Amén. Y qué armoniosas van a ser esas palabras, hermano. Recuerde que se ha preparado una cena y hay muchos convidados, y usted es uno de ellos. Y lo más lindo es que usted ya tiene el pase para entrar, aleluya, a esas bodas del Cordero y participar de esa cena. Gloria a Dios, ese banquete que el Señor tiene preparado para todos aquellos que peleen la buena batalla, que venzan, que luchen hasta el final. Gloria a Dios. Aleluya. También
la antigüedad se usaba esta piedrecita blanca como una señal que el ciudadano de una provincia tenía entrada libre a esa ciudad. Ahora usted usa su DPI acá en Guatemala y lo identifica como guatemalteco. En aquel entonces esa piedrita blanca decía: vean, yo soy ciudadano, tengo mi piedrecita, yo puedo entrar a esa ciudad. Ahora imaginémonos, hermano, hay una ciudad no hecha de mano de hombres, esperando por nosotros, amén. Pero ¿saben quiénes van a entrar? Los que sean fieles hasta el fin, los que perseveren hasta el fin, y usted es uno de ellos, porque la Biblia nos dice claramente, amén, que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos, los que seguimos adelante para la preservación de nuestras almas, hermanos. Gloria a Dios. Así es que recapitulamos y terminamos con esto. Pérgamo es una palabra compuesta de per, que significa torre, y esta ciudad era una ciudad bella que estaba construida en un lugar alto. Amén. Y gamo, que significa enlace o matrimonio. Amén. Y sabe, en esta iglesia se hizo un matrimonio mixto que no fue correcto. Se hizo una unión que nunca tenía que haberse hecho, de lo mundano con lo santo. Amén. ¿Sabe? Representa la torre del estado pagano y mundano, casándose, enlazándose en un matrimonio mixto. Y a partir de la presunta conversión del emperador Constantino con la fe cristiana, Constantino deja de perseguir a la iglesia y emite un decreto que todos deben de profesar el cristianismo. Ese fue el decreto, pero lamentablemente se hizo un matrimonio mixto. Se levantan los primeros templos y los que ya fueron cristianizados, les cambiaron así nada más de fachada. Habían templos erigidos, amén, donde se adoraba a Apolos, amén, y ahora ya no era Apolo, era San Apolinar. Había otro templo donde se adoraba al dios Marte, y ahora ya no era Marte, era San Martín. ¿Qué se cuenta de esto? La iglesia se unió con el Estado, y si bien es cierto, recibió poder, ahora pone y quita reyes y persigue a los cristianos verdaderos que se negaron a unirse a esta mezcla con el paganismo. Pero aún cuando la mezcla con el paganismo va creciendo y se tratan de introducir nuevas formas paganas de adoración, la iglesia de Jesucristo es una iglesia santa, que nunca de los nunca va a admitir mezclas, alianzas. Amén. Porque gracias al Señor nosotros hemos comprendido que debemos vivir para agradar a Dios. Gracias a Dios, porque si bien es cierto que no somos una iglesia perfecta, amén, que no somos cristianos perfectos, de algo estamos convencidos, es que queremos servirle al Señor con todo nuestro corazón, pero queremos servirle, hermano, amén, de la mejor forma posible. Queremos vivir para agradar a Dios y no para agradar al mundo. Yo le pido que ahí donde está, cierre sus ojos, hermano. Puede ser que en dado momento alguien le haya dicho: no te preocupes,
Si un día creíste en Jesús como tu único y suficiente Salvador, ya no tienes de qué preocuparte, porque salvo eres, siempre salvo. Y ahora puedes vivir como quieras, no hay ningún problema, si eres salvo. No, eso no es cierto. Tenemos que vivir como empezamos, hermano. Gloria a Dios. Si usted empezó viviendo en su primer amor, siga viviendo en su primer amor. Aleluya. Si usted un día comprendió que seguir a Cristo requiere de negarse a sí mismo, de negarse a vivir para complacerse a sí mismo, para complacer a Dios, para agradar a Dios. Amén. Siga viviendo de esta manera. Aleluya. No comprometa sus principios. Amén. Viva en santidad. Y pidámosle a Dios que nos ayude a vivir un evangelio puro, a permanecer en la sana doctrina, a seguir predicando la palabra pura, hermano. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y usted y yo somos llamados, amén, a permanecer fieles hasta el fin. Y que persevere hasta el fin para recibir esa piedrecita blanca que le va a garantizar tener libre acceso, libre entrada, gloria a Dios, a ese banquete, a esa cena, a esas bodas del Cordero. No se canse de hacer lo bueno, no se canse de vivir para Dios. Aun cuando mucha gente lo tilde, lo señale, tenemos un llamado, hermano. Y ese llamado es irrevocable. Dios puso un día sus ojos de amor, sus ojos de misericordia sobre usted. Qué privilegio más grande, porque cuando allá afuera hay miles de millones que viven y caminan sin Dios, sin esperanza, Dios nos llamó para ser sus hijos y para ser salvos. Aleluya. Padre buen Dios, en esta noche venimos delante de tu divina presencia para adorarte, para bendecirte y para exaltarte, Señor. Aquí estamos delante de ti, papá, reconociendo tu poder, tu grandeza. Límpianos, purifícanos, lávanos más y más, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Trae santidad sobre tu iglesia, Señor. Ayúdanos a vivir agradándote a ti, Señor, a darte lo mejor de nuestras vidas, Padre. Fortalece cada vida, fortalece cada corazón, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Pedimos esa cobertura tuya, pedimos, Señor, esa fortaleza de lo alto. Ayúdanos a estar preparados para este encuentro contigo, Señor. Aquí estamos en esta noche, oh Dios mío, queremos vivir para adorarte, para bendecir tu nombre, exaltarte, Señor. Queremos vivir para ti, oh Dios. Gracias porque tú nos hablas y tu palabra dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya.